Bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión de la cuarta edición del seminario permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales. En esta sesión estaremos acompañados de la maestra Elida Beatriz Calisto Totsky de la Universidad Autónoma de Tlaxcala con el tema Causas y consecuencias de la migración infantil no acompañada de paso por México 2016-2020. La maestra Elida Beatriz Calixtotowski es licenciada en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Sus estudios de maestría los realizó en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El doctorado lo cursó en el Centro de Investigaciones Jurídicas Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y llevó a cabo una estancia doctoral en el International Service for Human Rights en Ginebra, Suiza, y tiene una certificación en Derechos Humanos y Migración en Solberg Institute on Migration and Mobility and the New School. Actualmente es miembro del Comité de Incidencia de la Red Franciscana para Migrantes, que le permitió participar en los diálogos interactivos con los mecanismos de la ONU como relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, la Relatoría Especial de la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la relatora sobre la trata de personas. Asimismo, ha colaborado en la redacción de los diagnósticos del Estado mexicano en relación a los migrantes de paso por México ante los diferentes mecanismos de la ONU. Bienvenida, maestra Beatriz. Le damos el uso de la voz para que presente. Les pedimos a los asistentes que al final de la presentación, quienes gusten, pueden elaborar sus preguntas a través del chat del Zoom, o bien pueden a través del Zoom también pedir la participación levantando la mano para que les activemos el micrófono y ustedes directamente puedan hacer las preguntas a la maestra. Adelante, maestra. Muchas gracias, Legia. Buenos días, antes que nada, buenos días a todos. Y quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas por la invitación, a la doctora Ivonne Álvarez por darme esta oportunidad de compartir este espacio y los avances de mi investigación que he estado realizando en mi tesis. Y bueno, como ya lo mencionaron, esta tesis que he estado realizando es sobre la relación a la población de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados y o separados de sus familias, y abarqué el periodo 2016-2020. Voy a compartir pantalla para mi presentación. Me dicen cuando ya la puedan ver. Ya, ¿verdad? Ya. Ok. Bueno, antes que nada, bueno, y para avanzar, que quería y lo platicaba hace rato con la doctora Larisa, que yo tomé, bueno, inicialmente mi investigación, el periodo de tiempo de investigación fue 2016-2020, y la verdad es que en ese contexto yo quería señalar que mi debate teórico, pues en un inicio consideraba que iba a ser muy básico, ahora sí que con base en las teorías clásicas de lo que es las teorías clásicas de la migración. Sin embargo, conforme se iba avanzando, y como todos ya lo sabemos, a finales del 2018 y principios del 2019 surgen una nueva forma de movilidad humana irregular conocidas como las caravanas o los éxodos migratorios, lo que me cuestionó en ese primer momento si realmente se podría en un momento realizar un análisis de los contextos migratorios en general para poder continuar metodológicamente con el estudio de un sector sumamente vulnerable como son los niños, niñas y adolescentes no acompañados y o separados de sus familias. Posteriormente, como sabemos, en el 2019 se da la declaratoria de pandemia a nivel mundial, y también se empieza a dar nuevamente una modificación del contexto migratorio en cuanto a se vuelve a alterar todo lo que es la movilidad humana.
Y empiezo a ver diferentes formas y decía, bueno, las teorías clásicas definitivamente en un primer debate teórico considero que no me podían servir tal cual, por lo que llegué a la conclusión que, porque bueno, en estas teorías clásicas únicamente iban a abarcar o un contexto macro o un contexto micro de lo que es la movilidad humana. Y vemos que empiezo a ver con lo que es la investigación de campo a través de las redes de albergues, principalmente de Puebla y de la Red Franciscana para Migrantes, donde participo. Empiezo a ver que las relaciones, si tú me basaba en cuanto a tener la teoría de las redes migratorias, en el cual se basan las relaciones interpersonales, veo que también en ese punto con las caravanas se ve complementada esta teoría de las redes migratorias, se ve complementada con las relaciones basadas, pero ahora también en las redes sociales, dando paso a una nueva forma de migrar que es a través de una convocatoria. Ahí nos damos cuenta que a través del WhatsApp, del Facebook, de las redes sociales, se convocaba a la población migrante para sumarse a estas caravanas, sin importar que estos tuvieran lazos familiares o de amistad en el país vecino, y pues se va transformando con las caravanas esta nueva forma de migrar, por lo que se van sumando personas de diferentes contextos como son profesionistas, familias, mujeres, población de la comunidad LGBTIQ+, niños, niñas y adolescentes no acompañados, pero también se iban sumando tanto los traficantes y los tratantes. Eso era un punto que también estábamos observando. En un primer momento con las caravanas, consideré que la teoría de esta teoría de las redes migratorias nos podía ayudar, pero conforme se da la declaratoria de la pandemia, veo que ya la teoría de las redes migratorias queda muy abajo, queda muy acotada, y teníamos entonces que estudiar el contexto de movilidad humana a través con una teoría que nos fuera diferente. Entonces, conforme vamos viendo la investigación, opto por retomar lo que es la teoría del caos, también conocida como efecto mariposa, que se da su aplicación principalmente en las matemáticas no lineales o en las ciencias naturales. Y la doctora Graciela Arroyo hace la mención que en el mundo puede ser considerado como un supersistema donde causas y efectos van a condicionarse mutuamente. Por lo que y vemos que en este punto es real, porque las fronteras, con todo lo que vimos de las caravanas migrantes, vemos la declaratoria de la pandemia, vemos que las fronteras pues principalmente con las caravanas, quedan rebasadas y desfasados los parámetros que van a permitir clasificar el fenómeno y los procesos de rangos económicos, políticos, social, jurídico, cultural, etcétera. Ahora bien, si vamos a considerar que las migraciones contemporáneas han ido evolucionando y por su ende, su complejidad y dinámica ha ido en aumento, era necesario entonces estudiar un aspecto racional económico del desplazamiento. Digo, ya no era tan necesario estudiarlo desde esa base, sino también teníamos que ver las causas naturales como sociales, culturales, políticas, que obligaban a las personas a salir de sus países de origen y que han hecho imposible el poder predecir de manera exacta cómo, dónde y cuándo los flujos se van a mover. Ahora bien, cuando nos referimos a las migraciones de niñas, niños y adolescentes, va a tomar relevancia la variedad de causas y efectos que implica este desplazamiento tanto para los infantes como para los adolescentes en los diferentes países, tanto de origen, tránsito y destino, así como el de retorno, haciendo necesario estudiar el fenómeno con esta teoría del caos para tener una mejor visión de la problemática de la movilidad infantil. ¿Por qué?
porque vamos a ver que con la teoría del caos vamos a abarcar diferentes aristas, no nada más una, sino diferentes. Y además porque el caos, un punto muy importante que es que nos invita a que en ese desorden que se origina puede darse un nuevo orden. Ese desorden no lo vamos a ver como algo malo, sino lo vamos a ver como algo que nos invita a que debemos reestructurar un nuevo orden o tener un nuevo orden. Y bueno, a fin de robustecer la aplicación de la teoría del caos en materia migratoria, se tiene que estudiar definitivamente la movilidad de los flujos, pero a través de manera individual. Ya no puede ser estudiar los flujos de manera general, y más cuando estamos hablando de una población tan vulnerable como son los niños o la adolescencia migrante no acompañada, por lo que las razones para migrar de esta población nunca van a ser estables, van a ser diferentes. Se van a mantener determinadas líneas, pero nunca van a ser estables. Y en ese sentido resulta explicar la movilidad a través de una ecuación no lineal, que aquí la presento, en la cual traté de esbozarla. Digo, no es mi tema de investigación crear ecuaciones, pero lo dejo como tal vez como una pequeña semillita para futuras investigaciones que se pudieran ir desarrollando o se pudieran ir profundizando, en las cuales vamos a ver que a través de esta ecuación no lineal vamos a tener variables dependientes y variables independientes. ¿Sí? Voy a tratar de explicarlo bien. Y en esta, donde nuestras variables independientes, la función de x puede tomar cualquier valor. Y yo la voy a entender que 0 va a ser el inicio de esa migración. Y los demás valores que se le pueden dar a x, 1, 2, 3, 4, 5, los valores que ustedes quieran, van a ser las diferentes causas por las que las personas van a decidir migrar y que van a afectar a la variable dependiente. Esto es que si nosotros estudiamos una causa en lo individual, tenemos que ver, va a afectar a la variable, nuestra variable dependiente. O sea, no podemos, por eso señalo que no podemos estudiar a la movilidad humana y mucho más de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados o que afectan a determinados grupos vulnerables de una manera muy general. Tiene que ser de manera particular. Y bueno, y en este punto marco y confirmo con las gráficas del 2016-2020 cómo la movilidad humana empieza a variar, empieza a variar. Vemos que no hay una constante. Del 2016 hay un incremento. Del 2018-2019 que los medios de comunicación o los discursos políticos señalaban que era un incremento en cuanto a los contextos de movilidad, al menos en cuanto a el incremento de los contextos de movilidad de los niños, niñas y adolescentes iba en aumento. Vemos que 2018-2019 hay una baja, pero también 2019 y 2020 hay una baja por razón de la pandemia. O sea, si bien ya no se dan esos flujos tan grandes como los éxodos que eran más visibles, y que cabe señalar que esos flujos migratorios de los éxodos se daban principalmente para asegurar pues valga la redundancia, la seguridad de la población migrante. Entonces, vemos que no era tanto en comparación con el 2016, principalmente de los niños. Entonces, vamos a ver cómo efectivamente estos flujos van a ir cambiando y no podemos tener o no podemos estudiar esta movilidad humana con una teoría clásica de movilidad. Tenemos que abrirnos para estudiarla y poder comprenderla con otra teoría que pueda abarcar diferentes aristas y que en sí tiene la movilidad humana.
Ahora bien, vamos a ver que la violencia estructural, ese es otro punto que nos marca lo que es la teoría del caos, bueno, la violencia estructural por parte del Estado, y es un punto que yo abarco en mi investigación. Vamos a ver, lo retomo, que la violencia estructural entendida por Michel Foucault como biopolítica, en la cual se establece un control social que determina quién vive y las condiciones en que debe de vivir. Y bueno, en esta violencia estructural vamos a ver cómo tuve la oportunidad de poder asistir a estar en Honduras para ver, que es donde una de la población migrante llega constantemente a México. Tuve la oportunidad de estar en determinados lugares donde migran las personas. Y veo que efectivamente este control social, pues lo único que hace es, el Estado lo que hace es subhumanizar y hace que se convierta en el otro, en este grupo, en este determinado grupo, que nos obliga a ver a ese otro como, como personas o como entes que van a poner en peligro la seguridad de un Estado, tanto en su Estado como en el Estado donde van a migrar, tanto en el tránsito como en el de destino. Y les quiero enseñar estas fotos. Estas son de una población que se llama el crematorio, la que está a la derecha. Es un basurero. Realmente es un basurero y ahí vive gente en Honduras. Y donde, si ustedes ven en la foto al fondo, hay unos puntos negros que son sopilotes. Y ahí la gente radica. Estos niños que ustedes ven acá es donde los niños viven. Y en este punto es algo que hacía un análisis y decía, bueno, realmente en esta parte de la ciudad bueno, este es el crematorio y también tuve la oportunidad de vivir a otro lugar que se llama Colonia Nueva Capital. Vemos que la idea de muerte, acompañada con esta idea de los buitres, va a segregar esta población. Y es donde vamos a ver que pues a este grupo de población no le va a quedar de otra, que para salir de estos lugares o te unes a las pandillas para poder sobrevivir o tienes que emigrar. Entonces, este otro es el que va a poner en peligro al Estado al final. Y esta violencia pues se da de manera sistemática y continua a través de las diferentes formas al prohibirles el paso al ingresar a un país con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos, porque eso es una realidad que sabemos, o sea, en México y en todos los países, pues siempre va a ser con apego a la ley y a los derechos humanos. Y se confirma, hay una afirmación de mi tutor de tesis, que es el doctor Fernando Tenorio Tagle, que nos dice que el lenguaje de la ley es la que comunica la expresión de la fuerza. Y entonces vamos a ver que la manifestación del poder por parte del Estado, que ve la población migrante, va a ver a la población migrante como, perdón acá, perdón, no lo había cambiado. Va a ver a la población migrante como un peligro tanto para la seguridad como para la soberanía. Pero no estamos viendo que con base a la situación de cómo vive en esta población, pues es el mismo Estado quien los está colocando en este punto. Ahora bien, en cuanto a todo esto, vemos que a la hora de que los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados o separados de sus familias ingresan al territorio nacional, pues son susceptibles de ser víctimas de diferentes delitos. Y con base a los diferentes albergues, casas,
comedores en los que he podido estar, y conforme a lo que es el informe de la red ODEM, de los procesos migratorios, pude generar una tabla de rangos de edades, géneros y delitos a los que son susceptibles esta población infantil. Y vamos a ver que pues de 0 a 3 años, en la mayoría varones, se va a dar un alquiler de menores a migrantes. De 5 a 15, ambos sexos pueden ser susceptibles de robo, secuestro, amenazas, lesiones y mendicidad forzada. De 12 a 17, en su mayoría varones, van a ser víctimas de explotación laboral. De 14 a 17 van a ser víctimas de abuso de autoridad, discriminación, intimidación, extorsión, tortura e incluso homicidios. Y de 15 a 17, en su mayoría mujeres, van a ser susceptibles de abuso sexual y trata de personas en su modalidad de explotación sexual. Con base a esta tabla que les acabo de presentar, vemos que hay una línea de que se da más la que es la trata de personas. Entonces, me enfoco en ese punto y veo que las víctimas de trata de personas de menores de 18 años, les presento esta tabla, del 2016 al 2020, nos van a dar una variante, o sea, de hombres, de mujeres. Si se dan cuenta, hay un incremento en las mujeres. Son más susceptibles de trata las mujeres. Lo que acá o se resalta es que en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que fue donde tomé la base de datos para confirmar la información, es que no señalan que estas víctimas de trata, la nacionalidad de estas. No sabemos si son mexicanos, si son extranjeros o qué son. Entonces, el no visibilizarlo, pues también los hace más vulnerables. Primer punto. Otro punto, y justamente hace unos minutos lo platicaba con el equipo de incidencia, decíamos, de qué manera también incluso nosotros como redes, como incidencia, sabemos y estamos conscientes que la migración y la trata están unidas. Y sin embargo, como incidencia de las diferentes redes, tampoco hemos visibilizado o hemos hecho un diagnóstico de cuántas personas víctimas de trata nos llegan a los albergues y llega mucha gente víctima de trata en sus diferentes modalidades, pero no lo hemos hecho visible. Entonces, y tampoco lo hemos subido a Naciones Unidas. Hemos hablado de la discriminación, hemos hablado de los derechos de la población migrante irregular, pero no hemos hecho ese lazo que todos sabemos, pero no lo hemos hecho ni gobierno y hasta cierto punto redes tampoco. Solamente las redes que se han dedicado a tratar lo que es la trata de personas, pero migración no lo hemos hecho, o al menos desde la red franciscana nos ha faltado ese punto de abarcarlo. Y al ver lo que es la trata de personas y con todo lo que son las actividades, que es las actividades de la trata, vemos que hay diferentes técnicas de atracción a víctimas de trata de personas y las logro canalizar en dos vías, una que es el engaño y otra es la violencia. El engaño, que es la falsa promesa de protegerlos durante la ruta migratoria. El segundo es el enamoramiento. La tercera va a ser la falsa promesa de un matrimonio. Y la cuarta va a ser una falsa oportunidad de trabajo. Y en violencia vamos a ver la venta de los niños, niñas y adolescentes por sus familiares, el secuestro o el sometimiento a través de la violencia física o psicológica. Me tocó en cuanto a la venta de los niños, niñas y adolescentes, muchas veces me tocaron 3 ocasiones en Puebla, que definitivamente había mujeres que decían, ¿sabes qué? Te doy a mi hija, dame el dinero para seguir por la ruta, no hay problema, porque tengo 3 chiquillos más, 2 chiquillos más, que los que tengo que ver, ella como sea, ya está más grande. Entonces,
seguimos. No era siempre, digo, no, tampoco voy a generalizar, porque tampoco era siempre, pero sí logramos encontrar esos puntos, ¿sí? Al respecto, surge una pregunta, y bueno, me surge esta pregunta de decir, vamos a ver, de estas víctimas de trata, que son niñas, niñas y adolescentes, migrantes no acompañados y o separados de sus familias, cuántas solicitudes, porque son víctimas, cuántas solicitudes y resoluciones de condición de refugiado se han dado ante la Comar. Y las cifras, pues, son sorprendentes, porque las solicitudes sí son, pero en cuanto a las son vastas, conforme a lo que nos señala la Unidad Política Migratoria, pero las resoluciones son mínimas. Y lo mismo, no nos dicen de esas resoluciones cuántas fueron positivas y cuántas fueron de rechazo. O sea, nada más nos dicen resoluciones, pero hay una ausencia de decirnos cuáles fueron afirmativas y cuáles fueron en sentido negativo. A lo que me pone a pensar que el protocolo sobre víctimas de trata hay un rubro que es muy claro, que nos dice que toda víctima de trata de personas tiene la oportunidad, el derecho, no es la oportunidad, el derecho de permanecer dentro del estado donde fue víctima. Pero no para revictimizarla, sino porque puede alcanzar el estatus de refugiada. Sin embargo, los estados muchas veces, a la hora de que captan a una persona migrante o una persona migrante denuncia que fue víctima de trata, o una de dos, o la deportan o la condicionan o condicionan el estatus de refugiado, señalando que obviamente te voy a ayudar y te voy a dar ese estatus de refugiado siempre y cuando tú colabores en ayudarme a solucionar o a desmantelar, por así decirlo, esa red de trata. ¿Y qué es el punto en el que vemos mal en esta condición? Si lo vemos que esta ayuda condicionada pone a la víctima de trata como si fuera un delincuente, porque esa condición de que ayúdame y yo te voy a ayudar, que ejerce la autoridad, solamente la vamos a ver cuando son delincuentes. Y estamos olvidando que esa persona víctima de trata es una víctima. Y si la víctima no quiere colaborar con la autoridad para dar información sobre sus tratantes, no habría problema. Tendría derecho a tener el estatus de refugiado. Entonces, es importante ver que en estas solicitudes, como yo les mencionaba, la Unidad Política Migratoria no nos señala cuántas fueron en afirmativo y cuántas fueron en negativo. Y al respecto, quiero compartirles este mapita que el día de hoy, en estas semanas que he estado en mi estancia acá con el Comité de Incidencia, decidimos hacer este mapa con nombres. Y por eso les hablaba de la teoría del caos. Porque si hablamos y le ponemos nombre y apellido a esas personas, estos nombres son de migrantes reales. Niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres. Son personas reales que tuvieron diferentes causas para migrar. Unos víctimas de trata, unos sí lograron llegar a los Estados Unidos, otros han desaparecido. Pero si les ponemos nombre y vemos y estudiamos la movilidad desde la individualidad, como nos los pudiera señalar la teoría del caos, no vamos a decir que vamos a solucionar, porque definitivamente la movilidad no se va a solucionar,
pero sí pudiéramos dar una respuesta a este punto. ¿De qué podemos dar una opción a la población en contexto de movilidad? Ahora bien, y me regreso a esto, y dejo también pues una semillita para quienes quieran investigar más a profundidad la trata de personas, qué tanto el protocolo incluso de sobretrata ha quedado incluso hasta desfasado ya en las nuevas formas de trata. O sea, qué tanto ese protocolo ya al día de hoy ya no nos podría aplicar y se tendría que hacer una adaptación o crear un nuevo protocolo de trata. O sea, tenemos que ver con todo este contexto de movilidad, con toda esta problemática, como lo hemos estado viendo, como les hice referencia al principio, las caravanas, los huracanes Eta y Iota. Vamos a ver ya ahorita, estamos ya viendo contextos de movilidad por causas de cambio climático. Vamos a empezar a ver muchas formas de, contexto, de movilidad humana. ¿Qué tanto incluso el protocolo de trata a nivel internacional ha quedado desfasado? Ese sería un primer punto. Un segundo punto que a lo mejor también estaría ponerlo como una semillita para unas futuras investigaciones, es que tanto incluso a nivel internacional, el hecho de que tengamos clasificación de migrante, refugiado, eh, contexto de movilidad interna, también ha creado que se tenga una clasificación de derechos especiales. Si eres refugiado, puedes acceder a determinados derechos, pero si eres migrante irregular, no puedes acceder a estos. Y si eres de movilidad interna, no, es ese menos, o sea, ese ni siquiera lo contamos y lo digo a título, en algún momento lo platicaba con algún mecanismo de la ONU y le decía, oye, pero es que nosotros en México tenemos movilidad interna y me decía, sí, pero no entra en migración irregular. Dije, oye, pero tiene derechos. No, pero es que no. Cuando empiezo a estudiar esta parte de cómo quedan los refugiados, cómo son escuchados los niños, pues de entrada ni siquiera son escuchados. Realmente no son escuchados. Entonces, tampoco tienen acceso a que puedan ser solicitantes de refugio. Muchos de ellos están huyendo también de la violencia, ya sea de sus familiares, ya sea de las pandillas, de diferentes formas de violencia que podemos señalarlo. Y bueno, por eso les hago esa referencia. Las causas por las cuales el niño, niña y adolescente migrante decide salir de su país para iniciar un viaje son muchas, por lo que no podemos solucionarla o no darle una respuesta con una sola algo. Dar una sola solución y pensar que esta solución debe ser global. Ahora bien, también me queda la pregunta es, ¿en México hemos escuchado a esa población migrante no acompañada de la población infantil? ¿Los hemos escuchado como a lo mejor en otros países? ¿Los migrantes han hecho política? Yo obviamente no, considero que no. Entonces, quienes estamos dándole voz somos las redes, las organizaciones, pero tampoco no nos hemos puesto a esta población migrante al frente para que sean ellos quienes sean escuchados y puedan incidir en la legislación o en la política de los estados. Y bueno, a modo de conclusión, para ya no extenderme, quiero señalar que la dinámica migratoria pues es compleja y está en constante cambio. Lo que la falta de estudio de cada caso concreto de niñas y adolescentes no acompañados o separados de sus familias los hace
personas en extrema vulnerabilidad en una ruta migratoria cambiante. Lo que nos va a llevar son violaciones a los derechos humanos. Y bueno, las políticas de control tienen implicaciones tanto económicas como políticas, por lo que únicamente benefician a un determinado sector, como lo es el crimen organizado con los traficantes y tratantes de personas, quienes se han visto altamente beneficiados con las políticas migratorias implementadas tanto por el gobierno mexicano como por parte de Estados Unidos. Y bueno, de mi parte sería hasta ahorita todo. Muchísimas gracias y cualquier comentario que pueda aportar a esta investigación, se los agradecería bastante. Si hay alguna duda, también siéntanse en la libertad de realizar cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, maestra Beatriz. No sé si alguien quisiera hacer una pregunta. Yo tengo una pregunta abusando de la moderación, pero no sé si tenga respuesta o no sé si en la experiencia con esta investigación tenga alguna idea sobre, ya ve que existen rutas específicas en donde transitan los migrantes que pasan de la frontera sur al norte. No sé si hay algunos estados en donde usted haya identificado que este fenómeno de la trata de personas tenga como algún punto o haya algún aumento en algunos estados o las personas que transitan por estos estados tengan mayor riesgo de caer en este tipo de pues, delincuencia. Pero no sé si usted tenga identificado las zonas, por así decirlo, para más o menos tenerlo Tenemos o sea, están identificados que realmente están bueno, México en el sureste. Sin embargo, con las caravanas identificamos que se acompañaban los tratantes o los traficantes desde los países de Centroamérica. Ahora bien, y esto por lo que yo les mencionaba, nos llegan, a los albergues sí llegan personas víctimas de trata, pero no hemos hecho esa conexión o no nos hemos dado esa tarea. Y tu pregunta es muy, muy buena y muy interesante porque gracias a eso ahorita la Red Franciscana para Migrantes estamos trabajando en una aplicación, obviamente con todos los protocolos de protección de datos y demás, en la cual nos va a dar la Red Franciscana para Migrantes. Estamos desde ahorita Colombia, Panamá, Centroamérica, México, Estados Unidos y próximamente estaremos en Brasil también. ¿Por qué? Porque esta aplicación nos va a ayudar, a identificar las rutas migratorias las nuevas rutas migratorias que están realizando la población en contexto de movilidad. Pero más allá de eso, se va a ayudar y también identificar cuáles han sido las diferentes violaciones a los derechos humanos de estas personas. Porque pudiéramos decir que en cuanto a las caravanas, por ejemplo, los traficantes, pues obviamente muchos han llegado desde Centroamérica y pues son víctimas durante toda la ruta. Los tratantes en el camino, o sea, puede ser sur, pero también puede ser desde Centroamérica. Entonces, en toda la ruta. Entonces, esa pregunta que me realizas con esta aplicación que vamos a empezar a utilizar en la red, nos va a ayudar a identificar esos puntos para poder determinar cuáles son en dónde se empieza a desarrollar estas violaciones, pues sí, estos delitos, esta comisión de delitos, en qué parte empiezan a despuntarse, ¿sí? O sea, hace rato platicaba con la doctora Larisa, y bueno, creo que contigo también, que decía, nosotros ahorita estamos acá en Colombia viendo la parte de
cómo está el contexto de movilidad del Darién en Panamá y que estas mismas población migrante ya se está yendo para México, bueno, para Centroamérica y están llegando a México desde el Darién. Entonces, y desde acá del Darién son víctimas de delitos. Entonces, vamos a ver que no es como que un estado, o sea, pueden irse desde el momento que inician y más ahorita con las caravanas o con estas nuevas formas de movilidad. Muchas gracias, maestra. No, ¿de qué? Doctora Larisa, le doy el uso de la voz. Muchas gracias, maestra. Fue muy interesante su presentación. Abarca muchas aristas de proceso tan complejo como migración internacional. Yo tengo una pregunta sobre su presentación, pero también quiero preguntar sobre como su respuesta a pregunta de Ligea me lleva a preguntar sobre el método que usted usan para visualizar estas nuevas rutas de migración o rutas de migración. Como ustedes, como, porque sí, yo quiero entrevistas con personas móviles o es como, porque también en albergues, pero porque también como con migración es interesante que no todos, como no podemos captar toda base, toda empiria que existe, como no, porque presentamos en ciertos lugares y, por ejemplo, albergues no están en todos los espacios donde pasan las migrantes, porque todo está tan movido y había tiempos cuando migrantes escaparon estas rutas tradicionales de albergues, por ejemplo, quedaron vacíos. Entonces, no todos que pasan por albergues o centros de atenciones son como, digamos, como, como muestra general. ¿Ya? ¿Cómo ustedes abarcan esta problemática de método de captar todas variedades existentes con limitaciones que tenemos como investigadores? No sé si mi pregunta está más o menos Sí, clara. sí. Esta es, cuando llegan la población migrante, pues, se hace una entrevista. Los migrantes a los albergues. Ahora bien, en la red franciscana se tienen albergues, casas, comedores y equipos. Esas yo veo que son como que las ventajas, bueno, no como, son las ventajas que se tienen en la red. Porque estamos hablando que no nada más es un albergue, sino son equipos. Con esta implementación de esta aplicación que le estaba comentando, es que vamos a poder identificar, ponerle nombre y apellido al migrante. O sea, lo que les decía, vamos a ponerle un rostro. Desde que sale hasta que entra. Entonces, nosotros lo que hacemos es, bueno, ahorita de manera muy rudimentaria, vamos nosotros incluso desde que salen, vamos haciendo sinergias con otras redes que nos van a ir apoyando. Entonces, por ejemplo, ahorita sabemos que no siempre estamos bueno, en este caso la red franciscana no siempre está en todos los países, pero no, o en todas las provincias o en los departamentos, pero también hay otras redes de otras organizaciones. Entonces, lo que estamos haciendo es sinergia con esas otras organizaciones para que podamos colaborar y podamos poder ponerle ese nombre, ese rostro y esa violación a los derechos de las personas. O sea, no es un trabajo nada más personal. ¿Qué es lo que estamos haciendo a nivel academia? Justamente el día viernes
Tuvimos la oportunidad incluso de poder firmar convenios, la Red Franciscana, con una universidad de Colombia, para que podamos compartir esa información y tanto los investigadores que formamos parte de la red como los investigadores que forman parte de la Universidad de San Buenaventura principalmente, podamos trabajar de manera conjunta y hacer visible estas violaciones. O sea, porque nos queda muy claro que la incidencia tiene que tocar también la academia. Entonces, y que la academia, pues, somos un área que debe de ser explotada de manera positiva. Entonces, tenemos que ser explotados y que podemos dar mucho. Entonces, esta sinergia se puede hacer y estuvimos también trabajando con lo que estamos trabajando con la red jesuita, que también, y se están buscando más lazos para poder, lo que menciona la doctora Lerisa, llegar a más puntos donde la red franciscana tal vez no ha podido llegar. Entonces, estamos hablando, le digo, de albergues, casas, comedores y equipos. Que en los equipos son los que, donde no hay albergue, son los que se mueven a donde está la movilidad. Por ejemplo, tenemos el equipo de Panamá y el equipo de Colombia, que son los que se mueven al tapón del Darién para dar respuesta. Y ahí es donde se encuentran con los migrantes. Entonces, eso es lo que nos está permitiendo trabajar y poder visibilizar. Por eso, una de las cosas que en la presentación les decía, algo que veíamos es que nos estaba faltando ver como redes de albergues en México y a nivel internacional, cómo sabemos todos, en la teoría sabemos todo, que la trata está muy íntimamente relacionada con la migración irregular. Sin embargo, no quedaba clara esa línea en el sentido de qué manera se puede visibilizar. Y si no se visibiliza, pues obviamente no existe. No es. Entonces, ese es el punto que ahorita estamos construyendo para poder hacerlo visible. No sé si respondí, doctora Larisa. No, dije ella. Sí, muchas gracias, sí, respondió. Solamente me hizo un poquito como, como esta que así no visibiliza, no existe. Sí existe, pero no tal vez en discursos, digamos, de poder, como sí existe esa experiencia. Para mí es como, Claro. como así, como tú no existes, si no hayas, no hablas sobre ti, no, pero como sí, no existe en discursos de poder donde tú puedes influir y mejorar las situaciones, como, pero es mi cosa personal, ¿ya? Como, no. Sí, sí, sí. Gracias, muchas No, ¿de gracias qué, por doctora? explicar. Tenemos a la doctora Elisa con la mano levantada. Doctora Elisa, adelante. Sí. Pues, doctora Beatriz, primero felicitarla, me ha encantado escucharla, creo que ha sido una visión profunda, que da además, pues eso, una visión mucho más holística y humana de toda esta complejidad. Tengo unas cuantas preguntas, no sé si hacerlas de una en una o hacerlas todas de golpe, como usted me diga, porque Yo creo sí que de que... una en una, porque no traigo a la mano un papel y lápiz para poder anotar. Okay. Mejor de una a una. Perfecto. Bueno, la primera, y yo soy muy consciente que no hay solamente una causa, sino que hay también una red de causas, pero si tuviéramos que individualizarlas en su estudio, ¿ha tenido ocasión de poder analizar el peso específico que tiene la reunificación familiar como causa de la emigración de los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados? Sí, sí, incluso es una de las causas, o sea, es por una de las causas por las cuales migran, es esa, la reunificación. Que no es
la primordial, pero sí es una de las causas la reunificación familiar, porque obviamente los papás buscan, los papás ya migraron, el papá, la mamá o ambos ya migraron hacia los Estados Unidos y deciden los niños salirse de sus comunidades por la violencia que viven con los abuelos, con los tíos, con las personas con los que son encargados. Eso nos queda muy claro. Pero también nos ha tocado ver que muchas veces es por esa violencia o porque simplemente los extrañan. O sea, no, o sea, los dejaron desde muy chiquitos. Nos ha tocado ver mucho lo que es en la población bueno, me tocó ver en la población de El Salvador y de Honduras, que los dejaron desde muy chiquititos y pues buscaban emigrar. Pero también me tocó ver la parte me ha tocado ver en Honduras, bueno, en Centroamérica, en los países de Centroamérica, el hecho de que el papá vive o la mamá vive en Estados Unidos y el papá está en el país de origen y el papá o la mamá muchas veces o los obligan para subsistir, los obligan a vender drogas. Entonces, los niños dentro de su conciencia, pues están así de, no queremos este estilo de vida y queremos irnos con nuestro papá o con nuestra mamá hacia los Estados Unidos. Entonces, es una dinámica también de reunificación, nada más hacia con una figura, porque no basta el papá o la mamá que se quede en el país de origen, sino que buscan llegar hacia Estados Unidos principalmente para llegar pues a tener una mejor condición de vida que la que les puede dar el papá o la mamá que se quedaron con ellos, al cuidado. Eso es algo muy importante. Y queda muy claro, al respecto, me viene a la mente la historia de un niño y de su tío, que también era un niño, que viajaron y cuando habla uno con ellos, la primera forma de que dicen, bueno, ¿por qué quieres ir de Estados Unidos? Dicen, bueno, porque vamos a encontrar a nuestro papá, a nuestra mamá que está en Estados Unidos. Y bueno, ¿qué quieres llegar a hacer allá cuando estés en Estados Unidos? Y lo primero que te dicen es traficante. Entonces, uno se puede dar cuenta que desde el país de origen ya se tiene un chip y empiezas a mermar la voluntad o la conciencia del niño. Entonces ya conforme va uno, pero ya conforme va uno rascando, pues descubres a ese niño o descubres a ese adolescente que tiene sueños como cualquier niño y cualquier adolescente. Entonces es muy importante la pregunta porque no nada más es buscar a los dos, sino que puede ser que sea a uno, porque el de origen, en el país de origen, se queda el papá o la mamá. Pero ya sea que viva violencia o que lo obligue a ser traficante. Sí, pues muchísimas gracias. Y otra pregunta es respecto al tope de la mayoría de edad, porque de golpe, como si fuera una varita mágica, si el niño ya tenía una condición de extrema vulnerabilidad, cuando llega a los 18 años es todavía mucho peor. Y la ley no está previendo, digamos, formas progresivas para que igual que el niño, que de niño no se convierte de golpe en un hombre o en una mujer, necesita integrarse progresivamente. Es decir, la ley no está previendo estas formas progresivas que la vida realmente las necesita. Entonces, ¿cómo están ustedes, digamos, pudiendo neutralizar la vulnerabilidad extrema en la que entra el niño, que para mí sigue siendo niño, aunque tenga 18 años con 3 meses? Y entonces ya las instituciones ya no le van a proteger, al menos los albergues públicos ya no tienen espacios para ellos y de un día para otro los dejan en la calle. Es decir, ¿cómo podemos prever esto y mejorar los mecanismos de protección? ¿Lo están ustedes contemplando? ¿Cómo han estudiado este fenómeno? Sí lo hemos contemplado, definitivamente sí se ha contemplado, porque incluso nos hemos topado con, recordemos que muchas veces en la ruta, bueno, de entrada un niño no tiene documentos, sale de su casa sin documentos. O sea, entonces, para la autoridad, cuando llega, por ejemplo, en el caso México, que es nuestro contexto, nuestro espacio donde podemos estar, obviamente, si más o menos tienes la edad, así que a primera vista,
te consideran que puedas tener mayoría de 18 años, a lo mejor entras en ese rubro. Pero ¿qué pasa si hay niños que se ven más grandes de lo que es? O sea, realmente, y son niños. Y estamos hablando de violación. Hay niños que se hacen pasar como mayores para no ser, o llegar a o adolescentes, mejor dicho, para tener determinados privilegios. También esa es la otra realidad. Entonces se hacen pasar por mayores porque ellos saben que se ven mayores. Entonces, sí tenemos esa problemática, porque efectivamente, y sí nos queda claro que aunque tengas 18 años, para un tratante, por ejemplo, eres susceptible. Si nosotros, los que estamos aquí presentes, con la edad que tenemos, cada uno, cada una, podemos, y con un nivel académico, podemos ser víctimas de trata. Ahora imagínense a un menor o a un adolescente, como lo acaba de mencionar la doctora Elisa. Es muy cierto. Creo que nos faltaría, y ha tocado un punto muy importante, que nos faltaría un estudio, hacer como que abonar más y poner esa semillita para poder profundizar más ese tema, porque realmente algo que es muy importante es que la trata de personas juega con la psicología. Yo decíamos nosotros, son psicólogos en potencia los tratantes. Por eso decía, las que estamos aquí con nuestras diferentes edades, con los diferentes niveles académicos, no podemos decir nosotros estamos exentas o exentos. Podemos ser fácilmente víctimas de trata. Entonces, una persona, niño, niña, adolescente, pues con mucho más razón. ¿Cómo podemos tocar esos puntos? La verdad, sí lo hemos visto, sí lo hemos analizado, pero ¿qué podemos hacer? Ahí es la parte que todavía no podemos, ¿no? O sea, marco la edad de los 18 años porque la ley así no los marca. Porque no nos queda de otra. Y a nivel internacional también nos lo marca, que incluso si en un país te marca hasta los 21 años, pues está muy bien. Si te marca a los 17, está muy bien. Si te marca, o sea, porque va a dejar esa independencia por razones de su soberanía. Pero sí me queda claro que sí, a nivel psicológico, pues dicen los psicólogos, ¿no? Creo que es a los 22, 24 años que se termina de desarrollar bien un cerebro. Pero eso es a nivel fisiológico. Pero pues yo digo, o sea, a estas alturas todas podemos ser víctimas de trata. Y más con las redes sociales. Entonces somos muy, muy susceptibles. Sí, no podría decir como que sí lo hemos visto, sí lo hemos platicado, sí lo hemos en la red, en incidencia, lo hemos puesto ese punto sobre la mesa, pero no sabemos honestamente de qué manera. Y además los mecanismos internacionales, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, a nivel ONU, los mecanismos internacionales tampoco nos permite presentar un informe o presentar un reporte que se vaya con el tope. O sea, no podemos. O sea, estamos hasta cierto punto también atados de manos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es algo que yo creo que hay que empezar a reformar, pero dentro de la propia legislación nacional e internacional, porque es un tope que consume a cualquiera al final. Y muchísimas gracias, doctora Beatriz. Otra tiene que ver sobre los niños, niñas y adolescentes que son ya víctimas de trata y que van a albergues. Claro, esto plantea también cuestiones de seguridad a los albergues, que además normalmente por cuestiones de presupuesto pues no van a tener grandes condiciones de seguridad ni muchas menos de infraestructura. Entonces, a mí personalmente me pasó hace años cuando estuve al frente de un albergue que me venía una solicitud de una niña víctima de trata. Llamé a varias instituciones y me aconsejaron que no la albergara porque yo no tenía condiciones de seguridad, no teníamos ni vigilante por aquella época. Y me dijeron clarísimamente, vas a poner en desprotección a los otros niños. Entonces, claro, esto te crea una situación de auténtica angustia y de dilema ético. ¿Qué haces ahí? Entonces,
¿cómo hay albergues específicos o condiciones específicas porque estos niños necesitan mayor seguridad? ¿Cómo se está, digamos, afrontando estas cuestiones cuando específicamente estamos hablando cómo proteger a niños y niñas víctimas de trata? En México están los mecanismos que, bueno, hemos visto, al menos en México, hemos visto que los mecanismos son de diferentes, obviamente dirían coloquialmente, cada albergue nos habla conforme tiene su enfrentamiento con el mecanismo. Por ejemplo, en el sureste relativamente les ayudan porque sí les ponen guardia, tienen un botón de pánico, tienen diferentes mecanismos, o sea, pueden llegar la policía, les hablan por teléfono, llega la policía para ayudarlos. Sin embargo, también es otro punto, y eso lo comento abiertamente, que también muchas veces nosotros como red lo hemos platicado porque muchas veces también, como dices, doctora Elisa, es muy cierto, o sea, entra ese conflicto ético porque estamos hablando de un niño. Con las reformas que se dan en el 2011, empiezan a darse muchas reformas. En materia migratoria y principalmente de niñas, niños y adolescentes, se da la de hace 2021, estamos en 2021, la del 2021, donde mencionan que ya no pueden estar en las estaciones migratorias. Y lo comento porque muy hábilmente la directora alguien del DIF nacional me habla por teléfono y me dice, oye, ¿sabes qué? Sabemos que ustedes tienen albergues, casas. Queremos mandar a los niños migrantes no acompañados a sus casas y albergues. Sí. Ok, te vamos a dar el apoyo. Segundo punto, yo le decía, ¿estás consciente que el niño come? El niño se baña. El niño tiene necesidades, incluso psicológicas, si fue víctima de trata. Tu gobierno me vas a dar a mí albergue. ¿Me vas a cubrir esas necesidades? Ya no me des comida. Me vas a mandar al psicólogo, o sea, que tenga esa especialidad específica por si fue víctima de trata. No. La respuesta fue un no, no te la vamos a dar. Ya no, espérame. Tengo que hablar del ser humano, del niño que tiene una determinada necesidad. Decía, segundo, ¿estás consciente que el niño puede ser víctima de trata, pudo haber sido víctima de trata y que su tratante lo va a estar persiguiendo y si el niño o adolescente quiere salir, no le podemos negar la salida porque no somos migración? Si ellos se quieren salir, no se lo vamos a poder negar. Y el tratante, el traficante va a estar afuera del albergue, de la casa, esperándolo. Tú, DIF, tu gobierno, ¿qué respuesta me vas a dar para que podamos trabajar de manera conjunta en favor de ese menor? Y me decía, sí, estamos conscientes, pero no tenemos un protocolo. Y decía, ok, entonces lo puedo dejar salir. Y no nos vas a echar la bronca a nosotros de que, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el adolescente? ¿Qué vamos a hacer con ellos? O sea, porque los mecanismos, lo que te decía doctora Elisa, sí hay determinados mecanismos, se tiene el apoyo. Pero algo que también nosotros veíamos muchas veces en el norte, en una de las casas que tenemos en el norte, pues se tienen los mecanismos, pero también son esos mismos mecanismos, esa misma Guardia Nacional, esa misma policía, los que están persiguiendo a los defensores, a los albergues. Entonces, es así como que el que me cuida es el que también me está persiguiendo. Sí. Entonces, tengo el botón de pánico, pero ese botón de pánico va a acudir el que me está persiguiendo, el que me está acosando.
Y eso nos pasó en una casa que está en el norte. Entonces nos decía la casa, bueno, ¿qué hacemos? Dijimos, pues mira, no podemos hacer más que sigue trabajando de manera y cualquier cosa, nosotros empezamos a movernos como incidencia. Sí es un tema muy complejo porque, y por eso mencionaba, no hemos escuchado a los niños. Aunque tienen su derecho a nivel internacional, a nivel nacional, el derecho a ser escuchados, en tema migratorio no han sido escuchados. Y por eso tenemos una reforma de 2021 que fue muy aplaudida. Sí, considero que fue muy buena, pero también deja muchos puntos, muchos vacíos y los deja, ¿por qué? Porque no son escuchados los niños. Y más allá de eso, no fueron escuchados los niños que fueron víctimas o han sido víctimas en algún momento de trata. Ahora, la trata. Yo puedo ser víctima de trata y negar que soy víctima de trata. Nos tocó un niño que su papá lo explotaba laboralmente. Y el niño estaba feliz. Aparte porque era su papá. Y su mamá estaba en el país de origen. Y es la que nos da la información de que su hijo estaba en Monterrey trabajando en el campo y su papá lo estaba explotando. Pero el niño estaba feliz con su papá. El niño no estaba consciente de que era víctima de trata. Claro. En Puebla los teníamos igual. Niños que los habían puesto los papás a charolear como su modus vivendi. El niño, tú le dices, ¿eres víctima de trata? No, no soy víctima de trata. Sí, sí, me queda claro que es complicadísimo esto, ¿no? Y que tiene unas implicaciones de salud mental tremendas, tremendas. Yo tengo más preguntas, pero para no abusar tanto, ya la última, que es más técnica. Tenías una tabla de solicitudes y resoluciones de niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados ante la Comar en un rango en los años que habías estudiado. Mi pregunta es, ¿has sido capaz de poder extraer en esa tabla las causas y esas son solamente por motivos vinculados a la trata o son en general todos los niños que solicitaron refugio esos años? La Es segunda. todos los niños, y Claro. es eso que les decía. En esa tabla, y por eso lo comentaba con la doctora Larisa, bueno, si no se ve y si no se visibiliza, no existe. Claro. Aunque sí exista. Eso es una realidad y me queda muy claro. Sí existe, sí existe. Claro. Pero si la misma autoridad nos lo marca de manera muy, muy general, y lo que les decía, están las resoluciones, pero ¿quiénes son víctimas de trata? ¿Quiénes han sido víctimas de delitos? Y estamos hablando que las solicitudes de refugio les dan esa oportunidad a las personas que han sido víctimas de algún tipo de delito, incluso el protocolo de Palermo lo señala también muy bien. Pero a nivel interno, legislación interna o a nivel administrativo, no lo visibilizan. Sí. Entonces, si no tenemos en esas dos tablas, decimos, bueno, ok, esas son víctimas de trata. Primer punto. ¿Qué tipo de trata es? Porque el hablar de trata tenemos un abanico de trata. No nos especifican qué tipo de trata es. No sabemos si es laboral, no sabemos si es sexual, no sabemos si es no sé, tantas que hay. Todo el abanico que nos da la legislación tanto internacional como la interna. Una. Luego dos, no nos dicen en cuanto a la Comar, no nos dice si hay esas solicitudes, ¿por qué son? ¿A razón de qué son? ¿Porque eran víctimas de delito? ¿Porque son hijos incluso hasta tal vez de políticos?
O sea, no sabemos. O sea, no los deja en un vacío. Y tercera, no nos dice la Comer, estas fueron positivas, estas fueron negativas. Entonces también nos deja en un vacío, porque no dice, bueno, entonces, ¿cuántas fueron afirmativas? Y no vayan a salirnos después como con los haitianos, ¿no? De que sí te vamos a dar un permiso, pero nada más por un año y ya después te vas. Sí, porque tampoco nos los dice. ¿Y qué va a pasar con ese niño? Porque estamos hablando de un niño, niña y adolescente, vulnerable. ¿Dónde lo vas a colocar? Si tiene el estatus de refugiado, ¿dónde lo estás colocando? Porque tienes que también velar por su seguridad integral y su sano desarrollo integral, no nada más, ya te doy el estatus de refugiado y hazle como quieras. ¿Dónde lo vas a colocar? Y ese es también otro punto que no nos han dicho. Pues muchísimas gracias, doctora, y le reitero mi enhorabuena. Ha sido un placer escucharla. Gracias. Muchas gracias, doctora Elisa. Muchas gracias, maestra Elida. Voy a presentar en estos momentos una constancia de participación que firmó nuestro director. Ahí está. ¿Ya lo ve? Sí. Ok. Le voy a dar lectura. La Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga la presente constancia a Elida Beatriz Kalistotowski por su destacada participación con la ponencia Causas y consecuencias de la migración infantil no acompañada de paso por México, en el Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales. Se llevó a cabo en la modalidad virtual el 5 de octubre de 2022 en el marco del proyecto 232 Investigadores por México, denominado La protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en la frontera sur. Por la conciencia de la necesidad de servir, firma nuestro director, el doctor Omar David Jiménez Ojeda, y pues le agradecemos de nueva cuenta por su participación y le haremos llegar esta constancia a su correo electrónico. Pues esperamos volverla a ver pronto y pues de nuevo muchísimas gracias a usted y a todos los que nos acompañaron en esta sesión. No, muchísimas gracias, no me quedo de verdad, muchísimas gracias. La doctora Elisa y la doctora Larisa de verdad me pusieron a pensar mucho. Muchas gracias. Pero son temas, digo, quiero agradecer porque son temas que definitivamente se tienen que abordar. Son temas que, como los mencionamos, desde incidencia, desde la academia, desde donde también estoy, son temas y puntos que tenemos que abordar. Y de manera en el ámbito académico debemos de empezar a tocar, porque también nos toca, y lo platicaba en algún momento con la doctora Ivonne, como academia tenemos nuestro papel en incidencia debe de ser muy importante. O sea, tenemos que trabajar de la mano con las redes, con datos reales, con datos que no nada más nos señalen y nos emocionen un ratito, que nos digan los estados, los diferentes estados, porque los diferentes estados todos trabajan bien, todos son protectores de los derechos humanos, todos son increíblemente generosos con la población más vulnerable. Pero desde la academia creo que tenemos un gran trabajo que hacer, que es visibilizar lo que no está haciendo el Estado o lo que le falta por hacer. Y pues nada, yo agradezco infinitamente esta invitación y muchas gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes. Pues fue un placer, doctora. Nos vemos en la próxima sesión que se llevará a cabo el primer miércoles del próximo mes de noviembre. Nos vemos y hasta luego. Adiós.